¿Alguna vez te has sentido desconectado de los demás creyentes preguntándote cuál es tu verdadero lugar dentro de la iglesia? ¿Te has cuestionado cómo puedes contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo y si tu rol realmente importa? ¿Sientes que la unidad de la iglesia es difícil de mantener, especialmente cuando las diferencias y conflictos parecen inevitables? En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos exhorta a esforzarnos por guardar la unidad del Espíritu, un llamado que requiere humildad, paciencia y amor genuino. Este mensaje nos desafía a vernos como un cuerpo, donde cada miembro tiene un papel específico y necesario para el crecimiento mutuo. Cuando trabajamos juntos en unidad, reflejamos el propósito de Dios para su iglesia. En el devocional de hoy, titulado La unidad del cuerpo de Cristo, exploraremos Efesios capítulo 4, versículo 3, y cómo este pasaje nos enseña a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Descubriremos cómo cada uno de nosotros puede contribuir a edificar el cuerpo de Cristo y a mantener la paz entre los hermanos. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a meditar en este poderoso versículo para que juntos comprendamos nuestro rol en la unidad de la iglesia, fortalecidos por el Espíritu Santo y guiados por la paz de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el capítulo 4 de Efesios es un llamado a la madurez espiritual y a la unidad del cuerpo de Cristo. En los versículos del 1 al 16, el apóstol Pablo nos insta a vivir de una manera digna de nuestra vocación como creyentes, haciendo énfasis en la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Nos enseña que la iglesia no es simplemente un grupo de personas reunidas, sino un organismo vivo, un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Cada uno de nosotros tiene un rol específico dentro de este cuerpo, y cuando todos funcionamos en armonía, la iglesia crece y se fortalece en el amor. Efesios capítulo 4 versículo 3 nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí Pablo está exhortando a la iglesia a hacer un esfuerzo consciente por mantener la unidad, porque sabe que la división es una de las armas más potentes que el enemigo usa contra la iglesia. A lo largo de los versículos 4 al 6, Pablo nos recuerda que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe y un solo bautismo. Todo esto refuerza la idea de que aunque somos muchos, debemos estar unidos en el propósito y la misión que Dios nos ha dado. La unidad que Pablo describe no es solo una unidad superficial o basada en emociones pasajeras, sino una unidad profunda que se mantiene a través del Espíritu Santo. Esta unidad no se crea por esfuerzo humano, sino que es dada por el Espíritu y debemos preservarla diligentemente. Más adelante, en los versículos del 7 al 16, Pablo nos recuerda que cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido dotado de dones específicos y que al usar estos dones en amor, ayudamos al crecimiento y edificación mutua. Esto resalta la interdependencia de los creyentes y la importancia de nuestro compromiso con la iglesia. La frase guardar la unidad del Espíritu nos llama a una responsabilidad activa. No se trata de crear la unidad, ya que esta es un regalo del Espíritu Santo, sino de preservarla. La palabra solícitos indica diligencia, un esfuerzo constante y consciente por mantener la unidad entre los hermanos. Este mandato es especialmente relevante cuando recordamos que la naturaleza humana tiende hacia la división y el conflicto. Las diferencias de opiniones, personalidades y experiencias
son inevitables en cualquier grupo de personas, pero Pablo nos llama a trascender esas diferencias y enfocarnos en lo que nos une, nuestra fe en Cristo. El vínculo de la paz es el pegamento que mantiene unida a la iglesia. La paz a la que Pablo se refiere no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una paz que viene del conocimiento de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Esta paz está arraigada en el Evangelio, que nos reconcilió con Dios y por lo tanto nos capacita para reconciliarnos unos con otros. Cuando permitimos que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones, evitamos que los conflictos innecesarios y evitamos las divisiones. Esta reflexión nos desafía a examinar nuestra propia actitud hacia la unidad en la iglesia. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras preferencias personales por el bien de la comunidad? ¿Cómo reaccionamos cuando surgen conflictos? ¿Permitimos que la paz de Cristo sea nuestra guía o caemos en la trampa del orgullo y el egoísmo? Guardar la unidad del Espíritu requiere humildad, paciencia y amor genuino por nuestros hermanos en la fe. Aplicar este versículo en nuestra vida diaria requiere intencionalidad. Primero debemos reconocer que la unidad no es opcional. Para el cuerpo de Cristo es esencial. Al ser parte de este cuerpo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de promover la paz y evitar la discordia. Esto significa ser proactivos en la reconciliación, buscar el perdón y dejar de lado las quejas y ofensas que puedan dañar la unidad. En segundo lugar, debemos entender que cada miembro tiene un papel único en la iglesia. Efesios capítulo 4, el versículo 11 al 12 nos enseña que Dios ha dado diferentes dones a cada creyente para la edificación de la iglesia. Nadie es innecesario ni más importante que otro. Todos tenemos un propósito dentro del cuerpo de Cristo y cuando cada uno cumple su función, la iglesia crece y madura espiritualmente. Esto nos lleva a valorar las contribuciones de los demás y a reconocer la importancia de nuestro propio rol. Finalmente, debemos buscar constantemente la paz en nuestras interacciones con los demás. La paz es fruto del Espíritu Santo. Y como creyentes, estamos llamados a ser agentes de paz en nuestro entorno. Esto implica evitar la murmuración, el chisme y la crítica destructiva. En lugar de eso, debemos ser constructivos en nuestras palabras, edificando a nuestros hermanos y hermanas y promoviendo un ambiente de armonía en la iglesia. Cuando la unidad del Espíritu se preserva, la iglesia florece. El amor fraternal se fortalece y la comunidad se convierte en un reflejo del carácter de Cristo. La iglesia unida es un testimonio poderoso para el mundo, mostrando que a pesar de nuestras diferencias, el amor de Dios puede unirnos en propósito y misión. Los creyentes crecen espiritualmente, los dones se ejercitan para el bien común y la iglesia se edifica en amor. Sin embargo, cuando la unidad se rompe, las consecuencias son devastadoras. La división crece caos o crea caos. El cuerpo se debilita y los conflictos internos desvían la atención de la misión principal de la iglesia, predicar el Evangelio. La falta de unidad también da lugar a un ambiente de desconfianza y resentimiento, lo cual ahoga el crecimiento espiritual y la manifestación de los dones. Además, una iglesia dividida pierde su testimonio ante el mundo, pues Jesús mismo dijo que el mundo sabría que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. Debemos ser conscientes de que la unidad es frágil y que requiere de nuestro esfuerzo constante para preservarla. No podemos dar por sentado que la paz y la armonía siempre estarán presentes. Debemos trabajar activamente para cultivarlas. La falta de unidad no solo afecta a la iglesia local, sino que también puede tener un impacto negativo en la comunidad y en el testimonio global de la iglesia.
El diablo es astuto y sabe que la división es una de sus armas más efectivas contra la iglesia. Satanás constantemente busca oportunidades para sembrar discordia, malentendidos y resentimientos entre los creyentes. Una de sus tácticas más comunes es atacar nuestro orgullo, haciéndonos creer que nuestras opiniones y deseos son más importantes que las de los demás. Cuando nos dejamos llevar por el orgullo, caemos en la trampa de la autosuficiencia y comenzamos a despreciar o ignorar a nuestros hermanos en la fe. Otra trampa del enemigo es la distracción. Satanás intentará desviarnos de nuestra misión principal, haciéndonos enfocar en problemas menores o conflictos internos que nos alejan del propósito de Dios para la iglesia. Cuando caemos en estas distracciones, perdemos de vista la obra que el Señor quiere realizar en y a través de nosotros. Las pequeñas discusiones pueden convertirse en grandes divisiones si no las abordamos con el espíritu de humildad y perdón. Además, el diablo utilizará cualquier medio para sembrar la semilla del descontento. Esto puede suceder a través de la murmuración, la crítica destructiva o la falta de gratitud. Estas actitudes envenenan la unidad del cuerpo de Cristo y una vez que se instalan en la iglesia son difíciles de erradicar. Es fundamental que estemos alerta y conscientes de estas tácticas y que nos cubramos con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Jesús es nuestro mayor ejemplo de unidad y paz. En su oración en Juan capítulo 17, Él pidió al Padre que sus discípulos fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Este deseo profundo de unidad nos muestra cuánto le importa a Jesús que su iglesia esté unida. Para Jesús la unidad no es solo un concepto teológico, sino una realidad vivida que refleja la naturaleza de Dios mismo. Él nos llama a ser uno en Él para que el mundo pueda ver su amor a través de nosotros. Jesús también nos enseña que la paz es una parte fundamental de nuestra vida como creyentes. En Juan capítulo 14, versículo 27, Él nos dice que nos dejaba su paz, no como el mundo la da, sino una paz profunda y duradera que trasciende las circunstancias. Esta paz es la que nos permite mantener la unidad en medio de los desafíos y conflictos. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, aprendemos a vivir en paz con los demás y a esforzarnos por mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Además, Jesús nos recuerda la importancia del perdón en la preservación de la unidad. Jesús nos enseña que debemos perdonar no solo una vez, sino 70 veces 7. El perdón es clave para la unidad, ya que sin él, los resentimientos y las ofensas no resueltas pueden destruir la armonía entre los creyentes. Al seguir el ejemplo de Jesús en el perdón, podemos restaurar relaciones rotas y fortalecer los lazos de paz en la iglesia. En nuestra vida cotidiana, la unidad del cuerpo de Cristo sigue siendo un desafío. Vivimos en un mundo dividido por ideologías, creencias y valores. A veces estas divisiones también se infiltran en la iglesia, lo que nos recuerda la importancia de guardar diligentemente la unidad del Espíritu. Hoy más que nunca, como iglesia, debemos ser un faro de luz y esperanza, demostrando que la verdadera unidad es posible a través de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la preservación de la unidad. Puede que no siempre estemos de acuerdo en todo, pero podemos elegir caminar en humildad, amor y respeto mutuo. El mundo está observando cómo interactuamos entre nosotros y nuestra unidad es un testimonio poderoso del amor de Cristo. Cuando trabajamos juntos como un solo cuerpo, no solo nos edificamos mutuamente, sino que también atraemos a otros al reino de Dios. La vida actual
También nos presenta oportunidades para vivir el vínculo de la paz en nuestras relaciones diarias, en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia. Estamos llamados a ser pacificadores. Esto significa buscar soluciones en lugar de alimentar conflictos, promover el diálogo en lugar de la división, y recordar que nuestra misión es reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Al vivir en paz, preservamos la unidad del cuerpo y glorificamos a Dios. Oremos. Padre Celestial, te agradezco por el regalo de la unidad en el Espíritu. Reconozco que sin ti no podemos mantener la paz y la armonía en nuestras vidas ni en la iglesia. Hoy te pido que me ayudes a ser un agente de paz y unidad en el cuerpo de Cristo. Dame humildad para reconocer cuando estoy equivocado y valor para pedir perdón cuando sea necesario. Ayúdame a valorar el papel de mis hermanos y hermanas en la fe y a trabajar juntos para el crecimiento mutuo. Que tu paz reine en mi corazón y en tu iglesia, y que seamos un testimonio de tu amor en este mundo dividido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.